A veces pensamos que Dios está en contra nuestra, cuando en realidad está obrando a nuestro favor. Noemí estaba convencida de que Dios la había dejado vacía. Ruth solo buscaba sobrevivir, pero lo que ellas no veían es que Dios ya estaba preparando su redención. Es increíble, pero la gracia de Dios es poderosa para encontrar a los que no la están buscando. Hablemos de esto hoy. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en una serie titulada Ruth y la Redención, donde estamos viendo cómo Dios toma historias marcadas por el dolor, la pérdida, el vacío, y las transforma en testimonios de gracia y restauración. A lo largo de este libro, descubrimos que aún cuando todo parece fuera de lugar, Dios sigue obrando con fidelidad para cumplir sus propósitos y llevarnos paso a paso hacia Cristo, nuestro verdadero Redentor. Hoy, en el tercer episodio, vamos a entrar en un momento clave de esta historia, donde lo que parece coincidencia comienza a revelar un diseño lleno de gracia. Veremos cómo en medio de la necesidad y la amargura, Dios está más presente de lo que parece. Y cómo su gracia no solo provee, sino que sorprende a quienes menos la esperan. Si tienes una Biblia, busca Ruth 2:1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. ¿A quién no le fascina una buena historia de redención? Nos sacan las lágrimas. Realmente, la parábola del hijo pródigo en el Nuevo Testamento es una de las historias de redención más poderosas en la historia del mundo. Es el relato de un hijo que decide abandonar la casa de su padre y exige su herencia por adelantado. Y al hacerlo muestra una falta de amor absoluta. Es como si le estuviera diciendo a su papá, mira, ya muérete para que me den lo que me toca. Ahora, el padre seguramente con el corazón roto responde con un amor incomprensible y le entrega su parte. El hijo se va, lo malgasta todo y termina en la miseria de un chiquero, deseando comer lo que comían los mismos cerdos porque no tenía con qué comprar comida. Y es ahí donde decide regresar a pedir misericordia, esperando apenas ser un esclavo, pero lo que encuentra es maravilloso. El padre corre hacia él, lo besa, lo viste y lo recibe con amor. A veces no lo notamos, pero el libro de Ruth nos cuenta una historia muy parecida. Cuando Noemí regresa de Moab, regresa amargada con Dios. No quiere que la llamen Noemí, que significa placentera, sino Mara, que significa amarga. El dolor ha llevado a Noemí a malinterpretar a Dios. Está convencida de que la mano del Todopoderoso se ha levantado contra ella, pero Noemí no comprende que es esa misma mano la que la ha traído de vuelta a casa, justo a tiempo para la siega, y aunque el campo está lleno de grano, la verdadera cosecha de este capítulo será una joven moabita y su suegra amargada regresando por fin a los brazos de un Dios fiel. Esta es la gran revelación. Ruth no es solo la historia de una extranjera que encuentra redención, sino la historia de una israelita que tiene un reencuentro con el amor de su Dios. Noemí
se fue de la tierra prometida y regresó vacía, pero Dios está obrando en silencio, proveyendo y redimiendo para darle una plenitud que solo Él puede obrar. Ahora vamos a entrar ahora en el segundo capítulo de Ruth para ver cómo el padre recibe a esta hija pródiga. No te pierdas esta parte porque vas a ver a Dios proveyendo y redimiendo en cada detalle. El capítulo 2 nos introduce a un nuevo personaje, Booz, un hombre de gran riqueza y pariente de Elimelech. Pero mientras él está en su posición de abundancia, Ruth está en una necesidad extrema. Ella le pide permiso a Noemí para ir a los campos a espigar, esperando hallar gracia ante alguien, y por la providencia de Dios termina precisamente en la parcela de Booz. Cuando Booz llega de Belén y nota a la joven extranjera trabajando bajo el sol desde la mañana, pregunta, oye, ¿de quién es esta joven? Aquí es donde se pone interesante la historia. Entonces Booz dijo a Ruth, dice así, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Y Booz le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella le dijo, Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. Tremendo. Booz no se limita a dejarla trabajar. La invita a su mesa, le da de comer hasta que se sacia y ordena a los siervos que dejen caer grano a propósito para ella. Ruth trabaja hasta el anochecer y regresa a casa con una cantidad asombrosa de cebada, 22 litros. Eso es casi el equivalente a lo que un trabajador normal ganaría en 2 semanas. Ahora, mira cómo reacciona Noemí. Entonces la suegra le dijo, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Noemí dijo a su nuera, sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad, ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Ahora, Ruth le cuenta a su suegra que Booz le permitió quedarse con sus criadas hasta el fin de la cosecha. Así, bajo la protección de este hombre y la providencia de Dios, ambas permanecen seguras durante toda la siega, viviendo juntas y viendo cómo la amargura comenzaba a dar paso a la esperanza. Ahora, en este capítulo presenciamos 2 encuentros profundos con la gracia. El de Ruth con la gracia de Booz y el de Noemí con la gracia de Dios. Primero, miremos el encuentro de Ruth con Booz. La costumbre que vemos en este pasaje, no es una simple cortesía, es una ley establecida por Dios para proveer a los necesitados. Los que cosechaban sus tierras debían dejar un poco de grano para que los pobres pudieran espigar la tierra después de la siega. Aún en ese detalle legal, vemos la misericordia de la redención. Así como Dios los trató con generosa bondad cuando ellos eran oprimidos en Egipto, los israelitas debían mostrar esa misma bondad hacia los necesitados entre su pueblo. Pero lo que Ruth experimenta ese día es mucho más que simple bondad.
Cuando ella le dijo a Noemí que iría al campo de aquel en cuyos ojos hallara gracia, hablaba con incertidumbre y temor. Como una extranjera, por ley, tenía derecho a espigar, pero en la práctica temía que los dueños de la tierra la rechazaran o la maltrataran. Pero no pases esto por alto. Mientras Dios estaba obrando en silencio detrás de las escenas, los pasos de Ruth la llevaron exactamente a los campos de un hombre piadoso llamado Booz. Él es un hombre mayor que ella, pues le llama hija, pero vamos a ver que este es el comienzo de una asombrosa historia de amor, una historia que solo Dios pudo haber escrito. Pero no quiero adelantarme. Ahora, a Ruth le sorprende profundamente la manera en que Booz cuida de ella. Él no solo le permite recoger lo que sobra, sino que provee trigo en abundancia, la protege, la invita a su propia mesa y, asombrada por su generosidad, Ruth le pregunta: ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Y Booz le explica que ha escuchado con todo detalle sobre su fidelidad hacia Noemí. La bendice por su bondad hacia su familia, y su respuesta nos recuerda poderosamente lo que el apóstol Pablo les dijo a los tesalonicenses: por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. La fe de Ruth, al igual que la de aquellos creyentes, no pasó desapercibida. Sus obras eran el fruto visible de su conversión. Sin embargo, la pregunta de Ruth tiene un eco que llega hasta nosotros hoy. Leída desde este lado del Calvario, esa debería ser la respuesta de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Cuando nos encontramos a los pies de Cristo recibiendo su perdón por la sola fe en Él. ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo un extraño? Ante esa generosidad, la respuesta de Ruth es esta: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos porque me has consolado y has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy ni como una de tus criadas. Así debe ser con nosotros también. Reconocemos que no merecemos su favor, y precisamente por eso su gracia es tan dulce. Gloria a Dios. Ahora, este primer encuentro entre Ruth y Booz es conmovedor, pero no podemos cerrar este capítulo sin darnos cuenta de que hay un encuentro aún mayor con la gracia. El reencuentro de Noemí con la fidelidad de su Dios. Cuando Ruth regresa a casa con esa cantidad impresionante de cebada, recuerda, 22 litros, Noemí queda maravillada. Su pregunta lo dice todo: ¿dónde espigaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Ahora, lo que Noemí está a punto de comprender es que quien se fijó en Ruth no fue solo un hombre generoso, sino el Señor mismo. La mano del Todopoderoso que ella creía levantada en su contra es en realidad poderosa para rescatar a pródigos como ella y como nosotros, redimiéndonos de nuestra propia rebeldía. Esta redención se ilustra en el libro de una manera muy particular a través de una costumbre de Israel que puede parecernos extraña hoy. En el versículo 20, Ruth le menciona a Noemí quién es el dueño del campo. Y la respuesta de Noemí en la Nueva Versión Internacional de la Biblia lo traduce con un poco más de claridad. Oye esto: ese hombre es nuestro pariente cercano. Es uno de los parientes que nos puede redimir. Ahora, mira de dónde viene esta idea. En Levítico 25, Dios estableció que en situaciones de crisis como la de estas dos viudas, un pariente cercano tenía el deber legal de proveer, proteger y restaurar la heredad de la familia. Aunque el matrimonio no era un requisito explícito en la ley, la costumbre dictaba que el Redentor asumiera el cuidado total de las viudas y a menudo tomándolas por esposa. Eso es para asegurar su linaje y su futuro. Ahora, al mirar este texto con los lentes del Evangelio, ¿en quién nos hace pensar
este pariente que redime a una esposa para sí mismo? Ya debes saber la respuesta. Es Cristo. Él es nuestro verdadero pariente redentor. Aquel que, siendo Dios, se hizo nuestro pariente en la carne para rescatarnos cuando éramos extranjeros a las promesas y estábamos sumidos en la amargura de nuestra propia pobreza espiritual. Jesús es quien nos ha considerado, nos ha mostrado su fiel amor y nos ha invitado a sentarnos a su mesa para siempre. Ruth encontró gracia en Booz y Noemí tuvo un reencuentro con la gracia de Dios, pero ambas experiencias están diseñadas para llevarnos a nosotros a un encuentro personal con la gracia de Cristo, quien dio su vida para redimirnos. Tal vez, mientras escuchas esta historia, te identificas con Noemí. Has conocido al Señor. Has probado su bondad en el pasado, pero hoy te sientes amargado, cansado, convencido de que la mano del Todopoderoso se ha levantado contra ti. Mira de nuevo a Noemí al final de este capítulo. La misma mujer que llegó diciendo, vacía me ha vuelto el Señor. Ahora comienza a bendecir su nombre al ver la provisión que llega a través de Booz. No ha cambiado Dios, ha cambiado su perspectiva. Mi hermano, mi hermana, quizás tú también has estado lejos en tu corazón, aunque sigues en la iglesia. El Señor te llama hoy a volver a refugiarte bajo sus alas como Ruth y no vengas reclamando derechos. Ven como ella, maravillado. ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos? Ven con tu amargura, tu cansancio, tus dudas y déjalos a los pies de tu Redentor. Él no solo tiene espigas para ti, tiene una mesa preparada y un futuro seguro en sus promesas. Vuelve hoy de todo corazón al Dios que nunca dejó de sostenerte, aunque tú no los vieras. Pero quizás tú no te consideras creyente. Te pareces más al hijo pródigo en el chiquero o a Ruth como extranjera. Lejos de las promesas, siguiendo tus propios caminos, cargando culpas y vacíos que no sabes cómo llenar. La buena noticia del Evangelio es que no tienes que quedarte ahí. Así como Booz era uno de los parientes que podía redimir a Ruth y Noemí, Jesucristo se hizo nuestro pariente para redimirnos a nosotros. El Hijo eterno de Dios tomó nuestra carne, vivió sin pecado y murió en la cruz cargando la deuda de nuestro pecado, para que todo aquel que se arrepiente y confía en Él sea perdonado, adoptado en la familia de Dios y tenga una herencia que nunca se pierde. Hoy, Cristo te invita por medio de esta predicación a dejar el chiquero del pecado y a venir a su campo de gracia. Te invita a dejar de vivir como extranjero y sentarte a la mesa con Él. No tienes que traer nada más que tu necesidad y tu pecado. Él ya ha puesto todo lo demás. Ven a Él tal como estás, confiando solo en su obra en la cruz y en su resurrección, y Él será tu Redentor, tu refugio y tu Señor para siempre. Oye, y descubrirás que Dios toma a pródigos y extranjeros y por medio de Cristo los convierte en hijos plenamente redimidos y los sienta a su mesa para siempre. Lo hará por ti, si tan solo puedes creer. Créelo. Amén. Mi hermano, quizás hoy no logras ver lo que Dios está haciendo. Y tal vez tu corazón, como el de Noemí, se ha llenado de preguntas o de amargura. Pero detente y considera esto. El mismo Dios que parecía distante ya estaba obrando a tu favor, acercándote con gracia a su mesa. No endurezcas tu corazón ante esa invitación. Ven a Cristo tal como estás. Reconoce tu necesidad y descansa en su fidelidad. Porque en Él siempre hay más gracia de la que puedes imaginar. Oremos. Padre, hoy te damos gracias de nuevo por este tiempo en tu palabra y te doy gracias en particular por cada hermano, hermana que me está escuchando. Pido que bendigas y fortalezcas los corazones, Señor.
Padre, te pido que ayudes a los que están viviendo con amargura, que hoy por medio de tu palabra, Señor, se acerquen a ti para recibir esa gracia y misericordia que los puede sostener y darles paz en medio de momentos difíciles. Y te pido por esos que quizás todavía no han puesto su fe en Jesucristo. Padre, hoy abre sus ojos, toca sus corazones y dales ese arrepentimiento y la fe que necesitan para ver a Jesucristo y creer en Él. Dales vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedención.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedención.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana para esta serie Ruth y la Redención. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.